Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible y que están haciendo posible estas jornadas de innovación, porque hay mucha gente detrás de esto, mucho trabajo, muchas ilusiones y están saliendo verdaderamente bien. Y quería decirlo antes de nada. Quiero dar las gracias porque me han invitado para estar en esta mesa en la que los estudiantes son protagonistas. La verdad que mucho mejor que me han invitado a esta que no a la de inteligencia artificial, porque soy de latín y la verdad que el papelón que iba a hacer iba a ser muy, muy fuerte. Cada vez que hablamos de innovación docente, ponemos el foco en el profesor. El profesor es el que tiene pues una actitud que le lleva a querer cambiar, a querer innovar, a querer compartir, como dice en ese cartelito que estoy viendo, y que quiere transformar sus métodos docentes. Claro, esto solo se puede hacer con compañía y solo se puede hacer con actividades como la que estamos viviendo. Pero lo que es fundamental en este proceso, que efectivamente puede comenzar con el profesor, él es el motor del cambio y el que hace que las cosas, primero detecta problemas y luego intenta buscar las soluciones, ¿no? Así funcionamos todos y con prueba-error, no hay más. Pero esto no tendría ningún sentido sin los estudiantes, es decir, es en el aula cuando vemos si las cosas funcionan o no funcionan y seguimos trabajando para que funcionen mejor. Por eso, en estas jornadas en las que nos solemos juntar siempre personas que la docencia nos gusta y que lo disfrutamos muchísimo, es muy importante que estén presentes como están presentes esta tarde estudiantes, que además no solamente están presentes, sino que van a ser absolutos protagonistas de esta mesa redonda. Yo solamente estoy aquí para aprender de ellos porque ya me han enseñado muchas cosas en el rato que he compartido. Tenemos aquí a Diego, a Abdul, a Raquel, a Marta, a Paola, a Laura, a Carmen, y en estos minutos que van a compartir con vosotros y con nosotros, pues nos van a contar qué es para ellos la innovación educativa, la innovación docente, qué cosas les han sorprendido, qué aspectos han vivido en sus clases que les hayan marcado, qué experiencias de innovación han realizado ellos mismos o qué es lo que falta en el aula, qué es lo que falta en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el que estamos todos metidos. Por ello, voy a darles la palabra, pero no sin antes de darles dos consejitos. Van a empezar implicando a todos los que estamos aquí. No guarden los dispositivos móviles porque les van a hacer falta. Y además, cuando terminen, pues se abrirá un turno de preguntas que estarán encantados de compartir. Y en primer lugar, pues va a tener la palabra a Diego, que no le estoy viendo, ya nos está saliendo mal la cosa, con lo que lo hemos ensayado. Venga. Allá voy. Venga, pues ya podemos empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, hechas las presentaciones ya, vengo a hablar un poquito sobre mi experiencia, lo que han sido pues los proyectos innovativos que he tenido yo. Uno a lo mejor con mejor resultado que otro y luego otro en la universidad que fue bastante satisfactorio. Y una pena que no haya tenido más de lo que tirar para poder contaros hoy. Pero bueno, nada, sin más dilación, para mí el primer proyecto que tuve fue en segundo de bachillerato, que quizás no es el mejor momento para ponernos a innovar con la EBAU de cara, pero así fue, un profesor de matemáticas, bueno, se nombra el pecado pero no el pecador, pero fue un año bastante duro en el que de repente estábamos haciendo exámenes por parejas, con ordenadores y preparándonos con unas herramientas que realmente son útiles, que lo he podido ver después, pero que en ese momento lo único que piensas, por malo que parezca, es en el maldito examen que vas a tener en junio y que de él depende toda tu carrera profesional. Entonces sí que es verdad que hubo poca acogida, hubo también hasta un blog en Twitter que intentó promover a base de preguntas y al final era como que los alumnos nos veíamos forzados a participar si queríamos tener esa nota. Al final íbamos siempre pues con eso por detrás. Pero bueno,
luego la cosa mejora y una vez empezamos la carrera, que bueno, yo y Carmen somos estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el campus de Palencia y tuvimos 2 asignaturas que fueron las 2 de Psicología, ¿vale? Justo esa coincidencia. Y la primera de todas fue la que más me impactó, porque de primera llegó el profesor y nos dijo, bueno, tenemos 2 opciones. Podemos ir el camino normal, vamos a dar clase, vamos a tener un PowerPoint, el clásico PowerPoint del que estamos todos cansados ya de ver, y con esa teoría vamos a hacer un examen y ya está, como una asignatura más de las no sé cuántas que tenemos que hacer todos los años. Y la otra opción, en cambio, era vais a tener hasta 13 puntos y entre estos 13 puntos tenéis estas actividades. Sí que es verdad que va a haber un par de controles que vais a tener que estudiar, que vais a tener que aprovechar, pero que en realidad eran pruebas reflexivas, porque nos juntábamos una serie de grupos, siempre el mismo. Teníamos hasta un grupo de lectura, porque teníamos que leer todos un libro, luego ponerlo en común y sacar nuestras conclusiones. Y por otro lado, también teníamos un diario de aprendizaje en el que teníamos que ir incluyendo pues todas los conceptos que íbamos teniendo, todo lo que... Y claro, luego al final pues no hacía falta ir a esa prueba final en junio, lo cual te descargaba para los otros exámenes que sí que eran menos innovadores, por de alguna manera decirlo. Y a mí me chocó mucho tener esa experiencia porque desde el primer momento que entré a la universidad iba con esa intención, ¿no? De, va a ser todo muy práctico, no va a ser tan cargante como lo que venimos viendo anteriormente, y no fue hasta esa asignatura que pude, pues, tener esa inspiración y esa motivación, que yo creo que al final es lo que tienen que buscar estos planes innovadores, el romper un poco con lo normativo y, como otras charlas que hemos venido escuchando, no creo que sea una carga superior, sino, bueno, como comentaba alguien, no sé si está en el público, que es algo que te motiva a seguir estudiando y a entenderlo de otra manera, o sea, se te fijan mucho más los conocimientos y a mí hasta me hicieron replantearme, digo, hostia, igual tengo que dedicarme a la psicología en vez de estar aquí estudiando recursos humanos y pues por lo menos te hacen reflexionar y eso me parece muy importante. No sé cuánto tiempo llevo, me estoy poniendo nervioso, te va a pasar el micrófono, Carmen. Bueno, hola, mi nombre es Carmen y bueno, estoy estudiando lo mismo que Diego, lo que pasa es que yo he tenido más suerte que él, porque él tiene muchas asignaturas que tiene convalidadas y no ha tenido y son maravillosas y han aparecido métodos innovadores muy... Bueno, lo hemos hablado un montón de veces. Siempre le digo, jolín, qué mala suerte, siempre escoges las asignaturas donde no innovan y siempre me toca a mí las que sí, siempre me estoy riendo un poco de él. Para mí innovar es una forma de motivar al alumno a ir a clase. Muchas veces los profesores siempre se están quejando, es que no venís a las clases, es que no hay participación del alumnado, y muchas veces es porque son clases aburridas donde no hay innovación y donde la participación del alumno es escasa. Muchas veces esas asignaturas no sirven para nada, o sea, sí, tienes unos conceptos, los memorizas y son importantes, pero la innovación lo que hace es enseñar y hacer que el alumno se quede con los conceptos. Muchas veces se dan determinadas materias, determinados conceptos, el alumno las retiene, llega al examen, vomita ese contenido y al año siguiente tiene otra asignatura que a lo mejor tiene que ver con esa materia y no se acuerda. En cambio, si utilizamos métodos innovadores que motiven al alumno, que les involucren la asignatura, va a hacer que para años siguientes sigan acordándose de esa materia, pasen un montón de años y sepan esos diferentes conceptos. Bueno, yo he escogido esta frase, que es la innovación más allá de la digitalización. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántas veces no habéis innovado porque no sabéis utilizar herramientas tecnológicas? Podéis contestar. Pues siento de diros que no hace falta, bueno, siento no, os voy a dar una gran noticia y es que no hace falta el uso de tecnología para innovar. O sea, casi todas las asignaturas que he tenido yo donde se han innovado, no hemos usado ninguna herramienta digital y han salido cosas súper divertidas. O sea, muchas veces os ponéis la muralla o veis como obstáculo las herramientas tecnológicas, pero no es necesario y bueno, pues básicamente eso, estoy un poco... se me nota un poco. Pero bueno, espero que os quedéis con ello y que innovéis, deis el paso, porque la digitalización sí nos lleva a la innovación, pero no es necesario innovar con la tecnología, se pueden hacer un montón de cosas más. Y bueno, doy paso a mis compañeros. Vale, pues ciertamente hay aprendizajes que se nos quedan más grabados en la memoria que otros. ¿Por qué? Pues puede ser por un impacto práctico, utilizar conocimientos previos, la indicación de los alumnos, y también tiene mucho que ver la novedad.
lo que es novedoso, la innovación. Somos 2 estudiantes de trabajo social, yo me llamo Raquel y aquí está mi compañera Paola, y venimos a hablaros de una de esas experiencias de innovación que hemos tenido el año pasado, que es de aprendizaje-servicio, y pensamos que es una de esas metodologías que consiguen esos aprendizajes más duraderos. A ver, el proyecto que hicimos en concreto era de aprendizaje-servicio con personas mayores y queríamos estudiar la soledad no deseada. Para ello hicimos diferentes actividades como pues, quedadas, entrevistas, actividades que tenían que ver con sus intereses y también coordinación con otros compañeros, con otros profesionales, y tuvimos un primer contacto con la realidad y con el funcionamiento de los centros de personas mayores y con entidades sociales. La verdad es que nos aportó mucho. Bueno, hola, soy Paola y como ya dijo mi compañera, pues somos de trabajo social y bueno, si tenemos un poco de noción sobre la carrera, es una carrera muy práctica, una carrera que nos inspira a la ayuda humanitaria, a ayudar a personas, a colectivos vulnerables, y ciertamente en segundo de la carrera, aunque nos parezca un poco raro, no habíamos visto ni habíamos tenido mucho contacto con lo que es la realidad social. Entonces, esta experiencia de innovación docente, que bueno, cabe mencionar que tenemos aquí 4 personas de las que lideraron este proyecto, pues fue una experiencia que a nosotros como alumnas de trabajo social nos ha marcado muchísimo, porque es una experiencia que une lo que es el aprendizaje, lo que es la teoría, lo que todos odiamos muchas veces como estudiantes, lo que es la teoría, y nos inspira a la práctica, que es lo que nosotras como estudiantes necesitamos, sobre todo en trabajo social, y que se suele decir que casi no se puede innovar en una carrera como trabajo social, pero realmente sí que se puede cambiar. Y hemos puesto, por ejemplo, esta frase que es muy típica del Principito, que dice: haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Y bueno, que nos podremos preguntar qué significa esto, cómo lo podemos relacionar con lo que es la innovación docente. Pero realmente nosotras cuando entramos en una carrera, entramos como niños que tienen un nuevo juguete, que soñamos con jugar con él, soñamos con que en un futuro me va a acompañar, por ejemplo, al colegio con un nuevo peluche o lo que sea. Pero nosotras entramos a la carrera con ese deseo, con ese sueño de un día ser que ayude a personas, en nuestro caso en trabajo social. Entonces, fue una experiencia que nos ha marcado y que nos ha inspirado, que nos ha hecho soñar y nos ha mantenido ese sueño que desde un principio teníamos para seguir en la carrera y para ver otras áreas y visualizar otras áreas que nos gustaría trabajar y sobre todo que nos gustaría mejorar, ya no solo en la docencia y en el aprendizaje en la carrera, sino como futuros profesionales. Y bueno, tenemos aquí una imagen que creo que es la portada de un grupo de amigas que tenemos, que fue nuestro equipo de trabajo en la experiencia y bueno, podemos ver también personas mayores, que en la experiencia se basó básicamente en crear redes sociales con personas mayores en centros de personas mayores de aquí de Valladolid, y vamos, tenemos un grupo con ellas y es una experiencia que ya no solo en el área de aprendizaje de la docencia, sino que más allá de ello nos ha marcado como personas y como, ya lo decía, como futuras profesionales. Doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, buenas tardes, yo soy Marta, yo ya estoy graduada en Derecho, como dirían algunos profesores, soy jurista, o eso dicen. Pero actualmente estoy estudiando el Máster de Cooperación Internacional al Desarrollo y bueno, si hacemos un poco de recorrido sobre las situaciones en las que he tenido un poco más de innovación docente en el aula, en Derecho se resumen a hacer un Kahoot, lo cual es la experiencia más divertida de toda la carrera. Y hizo que esa asignatura se convirtiera en mi asignatura favorita, que era Constitucional 2, que no era muy divertido porque son los artículos de la Constitución tal cual. Y luego otra que tampoco fue tan fructífera, porque era que la profesora nos decía: estúdiate el tema, sales y les pones tú en clase, así tal cual. Era nosotros dar la clase, entonces que haya un punto medio también, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el máster de cooperación, pues bueno, por las circunstancias que es semipresencial, pues nos han dado muchas circunstancias de hacer este tipo de innovaciones, pero sí que se veía que los profesores estaban más predispuestos a hacer participaciones grupales, a hacer talleres en clase, ya sea hacer
un árbol de problemas para poder construir el proyecto que queríamos elaborar más tarde. Pero bueno, y también también he querido preguntar a amigos míos que estudian otras ramas, que llegan desde filología inglesa, desde DADE económicas o incluso ingenierías. Y todos me decían que echaban de menos una parte práctica útil y que nos hiciera ver de verdad la aplicabilidad de nuestra carrera en nuestro mundo, en el mundo laboral. Porque, no sé, todos echábamos de menos algo, porque nos plantamos, de repente acabamos la carrera y no sabemos ni por dónde tirar muchas veces. Y es porque no nos incentivan, no nos hacen actividades como, por ejemplo, en Derecho, pues simplemente hacer un juicio y a lo mejor con eso puedes ver si te quieres dedicar a la abogacía, judicatura, fiscalía o todo lo contrario, te quieres meter a Policía Nacional, como es mi caso. Así que, bueno, creo que esto también puede ser una manera de transmitir que obviamente valoramos muchísimo el tiempo. Bueno, siempre va a haber gente de todo tipo, los que lo valoran y los que no lo valoran. Pero sobre todo hay que quedarse con las personas que valoran el trabajo de los profesores que se encargan de hacer estas actividades más amenas. Y yo creo que el profesor también se verá muy agradecido y tendrá más ganas de ir a clase, igual que el propio alumno, que muchas veces solo nos centramos en es que no tenemos ganas de ir, pero es que el profesor yo creo que tampoco. O sea, a mí me venían en el atril y era 2 horas copiando en el ordenador sin parar y a veces te tenías que estar compartiendo el documento porque no te daba tiempo. Así que yo creo que es eso, es un baremo, es buscar un punto medio en el que todos estemos felices en el aula y que se comunique y se exprese esa motivación, que en el fondo no es tan difícil de alcanzarla, simplemente hacer una actividad que motive y ya centrarnos en la parte teórica, porque todos entendemos que hay una base teórica muy importante que va a ser la necesaria para aplicar esa práctica. Así que nada, eso es todo y doy paso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo me llamo Laura y yo estoy estudiando magisterio en Segovia. Entonces, claro, es una carrera que está muy enfocada a la docencia y por ello, de hecho, tenemos una asignatura que se llama métodos de investigación e innovación educativa, donde aprendemos, pues eso, técnicas, rutinas de pensamiento y usamos muchas técnicas para llevar al aula. He puesto estas 2 imágenes. Bueno, algunos de Segovia conocéis la de la izquierda. Es el salón de actos, que lo he querido hacer referencia a todas aquellas prácticas innovadoras donde hemos tenido que exponer delante de nuestros compañeros, porque al final en magisterio se hacen muchísimas exposiciones, se hacen muchos trabajos, se hacen muchos Kahoots en casi todas las asignaturas. Así que pues quiero recordar todo eso, que al final una presentación, igual no tanto como la que nos has presentado tú, pero sí que es una manera diferente, ya no solo de que los maestros den toda la carga lectiva, todos los materiales, sino que seamos nosotros los que expongamos tanto los temarios como que hagamos nosotros nuestras propias presentaciones de otros temas a investigar, hagamos algún podcast, hagamos uso de las tarjetas que nos habéis comentado antes del pensamiento. Y por otro lado, la imagen de la derecha, que ayer tuvimos que crear un grupo de WhatsApp para hablar entre nosotros y puse esta, porque al final innovación es lo que hemos estado viendo durante toda la jornada, ¿no? Son muchas cosas y me ha gustado poner pues creatividad, novedad, alteración, creatividad, idea. Me encanta porque recoge muchas de las ideas que yo en mi futura práctica docente quiero llevar al aula. Entonces, simplemente estas 2 ideas han dicho mis compañeros muchísimas cosas y no me quiero repetir, así que le paso la palabra. Bueno, mi nombre es Abdul, estudié educación primaria también en la Facultad de Segovia y ahora soy estudiante de doctorado por el programa interdisciplinar de la educación. Yo vengo a hablar un poco sobre por qué innovamos, es decir, cuál es el objetivo y sobre todo quiero destacar eso, tener objetivos. Cuando vas a innovar, ¿qué pretendemos con los alumnos, ¿no? Un poco, mi percepción también está un poco entre estudiante también y ese papel de docente, que está un poco ahí entre medias. Sobre todo plantear objetivos, porque la innovación, sobre todo, he tenido muchísima experiencia de innovación, tal vez sea por la carrera o por la facultad o porque no tenemos la carga de temario como pueden tener en Derecho, pero sí que yo creo que he tenido experiencias muy buenas en innovación, pero otras, que son las que me voy a centrar, que es que ha habido clases en las que me lo he pasado muy bien, pero yo creo que no he aprendido nada. Es que creo que eso es donde hay que centrar. Al final, la innovación se
se vincula en muchas ocasiones con el disfrute, que puede ser. La innovación puede pasar por ahí, pero no siempre tiene que ser. Ha habido clases en las que yo creo que ha sido innovación una clase en la que el docente solamente hablaba, participábamos con él y he aprendido bastante. Para mí eso también es innovación. Pero ha habido donde he hecho Kahoot, prácticas grupales, que yo creo que no he llegado al aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje debe ser la meta, pero el camino tiene que ser la innovación. Y sobre todo centrarnos en ese aspecto, donde también la variable del tiempo para mí es fundamental. El tiempo es algo no valioso para todos, pero sobre todo porque al final un curso es muy corto. Y si la innovación la hacemos compleja y al final la evaluación de los alumnos no está acorde a la innovación, eso también es otro problema. Invertir en un trabajo grupal muchísimo tiempo, muchísimas horas, y que al final, por ejemplo, la calificación valga un 30%. O que el curso sea muy bueno, hay muchísima innovación, hemos aprendido, pero siempre al final tiene que haber ese examen que vale un 30%, pero que si lo suspendes el curso entero. Yo creo que también, no solamente depende del docente, también depende de las guías docentes, que al final no es solo de nuestro docente, sino que es de su departamento, y sobre todo pasa por transformar estructuras, consensos, que yo creo que tenemos que llegar, porque podemos innovar en nuestra aula, pero claro, si yo no innovo en mi aula y la mayoría de los alumnos no, al final, bueno, mi experiencia está muy bien, pero el resto de los compañeros no lo están viviendo. Y para finalizar, una idea sobre la que quiero destacar un poco, pasa la foto. Y hay una idea que me empleo como autocrítica para mí. Para mí la innovación tiene que ser eficaz y eficiente. Es decir, lograr el aprendizaje con la menor complejidad posible. Y una autocrítica que me hago a mí mismo es que muchas veces la estoy vinculando como la innovación empresarial, industrial, que yo creo que es una, si queréis lo podemos debatir un poco, porque yo tampoco me encuentro respuesta. Si estamos transformando la educación o vinculando la innovación a la vinculación industrial, empresarial, etc. Es una idea pero realmente tenemos que pasar o plantearlo, porque si no, lo que dice Carmen, si no incentivamos a que el alumno esté, si venir a clase no tiene una diferencia de no venir, no van a venir. Y más sobre todo la digitalización, que la estamos viviendo y lo que queda. Yo creo y entonces, si no, las universidades se van a abocar a emitir certificados, a sellar títulos. Te has sacado educación primaria, muy bien, te sello el título, pues entonces las universidades se van a transformar como en gestión de títulos, nada más, no va a haber una docencia real. Y bueno, para acabar, yo creo que ese no es el papel de la innovación, ¿no? Es un alumno estresado, exceso de cargas de tecnologías. Yo creo que debemos de transformar y debemos de hacer la innovación amena, que se disfrute, pero que también, sobre todo, que se aprenda de verdad. Y bueno, sobre todo destacar esa idea y bueno, poder debatir sobre la pregunta que me hago mismo y que os hago un poco a todos, porque yo tampoco tengo respuesta. Vale, pues ya llevamos mucho tiempo sin hacer nada, así que sacamos los móviles y nos vamos a poner a hacer un Mentimeter. No sé si lo conocéis, pero simplemente hay que escanear el QR y os proponemos un nuevo reto. Describir, con 3 conceptos, 3 palabras que te vienen a la cabeza cuando piensas en innovación educativa. No vale poner ni innovación ni educativa, por favor. Otra cosa importante, escribimos todo en minúsculas y sin tildes. Sé que os va a costar, pero hay que intentarlo para que funcione bien. Minúsculas y sin tildes. Y bueno, mientras esperamos, queríamos ir un poco también acerca de vosotros y cuáles han sido vuestras experiencias, porque hemos hablado de las que habéis realizado con alumnos y al final toda esta charla que hemos dado, al final vosotros sois prácticamente los mayores docentes que usáis estas técnicas. Entonces, igual somos nosotros los que muchas veces nos quedamos atrás y como que no nos lanzamos a participar en ellas. Entonces, seguir intentándolo con nosotros, por favor, no os rindáis. Entonces, ¿nadie quiere compartir alguna experiencia que tuvo él en su propia aula como estudiante? Claro, como estudiantes vosotros. Voy para allá. Tuve de profesor de literatura, supongo que a lo mejor lo conocéis bastante, a Tomás Ollas, que escribía columnas
en el diario El Mundo, y uno de los trabajos que nos mandó a hacer en literatura fue leer un libro de Mujica Lainez que se titula Un novelista en el Museo del Prado. Y entonces el trabajo consistía en que teníamos que leernos el libro, encontrar todas las obras de arte que se editaban en ese libro y teníamos que, bueno, pues escribir sobre ellas, localizarlas. Estamos hablando del año, no sé, 80 y tantos, vamos a dejarlo ahí, y no existía internet, no había teléfonos móviles para hacer fotografías inmediatamente en el Museo del Prado, teníamos que ir con las cámaras escondidas, hacerlas las fotos, revelarlas, jugarnos la vida casi ante los bedeles. Y bueno, ¿cómo sería la experiencia? Que el primer año que yo di clase en un colegio de Historia del Arte, que es mi especialidad, pues fue el primer proyecto que yo planteé a mis estudiantes, y porque tenía un gratísimo recuerdo de lo que yo había aprendido, básicamente haciendo ese trabajo en equipo con un pequeño grupo de 3 personas más. Y bueno, pues lo planteé. Y bueno, pues tuve un recuerdo vívido de lo bueno que había sido para mí y lo malo que había sido para mis estudiantes en el momento en que lo planteé. Y me pasó una cosa curiosa, ya la cuento también, y es que ese año era el último COU. Y entonces suspendía a un estudiante Historia del Arte, solo Historia del Arte. Entonces su padre me vino casi a pegar porque cómo le había suspendido yo, cómo había dejado al chaval solamente con Historia del Arte cuando el chico no se había presentado al examen. O sea, esto era... El caso es que el padre vino casi a crujirme vivo, ¿no? Y entonces me plantó una denuncia en la dirección provincial y vino el inspector a entrevistarse conmigo. Y entonces me preguntó, ¿y cómo es posible que quiero ver todas tus calificaciones y de dónde sacas estas notas y por qué? Entonces solamente le tiré encima de la mesa 2 de los trabajos. Uno tenía 354 páginas, el otro tenía 562. Solamente de documentación del trabajo, fotografías hechas por los alumnos, descripciones y demás. O sea, eran con creces mucho mejor que lo que nosotros habíamos hecho cuando nosotros estudiábamos, lo habían hecho ellos luego. Y bueno, pues eso es mi experiencia como alumno. Vaya trabajo titánico, la verdad. No me imagino yo 500 hojas de nada, en general. Ya está. Voy para allá. Hola, muy buenas. A ver, yo es que, no sé, afortunadamente o desafortunadamente, yo no tengo experiencia de proyectos de innovación como docente. Como no lo soy, pues en eso que me libro de volverme loco preparando y ajustando. Pero sí que me acuerdo de una que, bueno, ahora se puede considerar innovación docente en el colegio. Estamos hablando de, como dice Pablo, los 80. Estamos hablando de, no sé si era quinto de EGB, colegio de chicos, totios. Nos conocíamos todos desde primero. Pues a un profesor, un chavalillo que llegó ahí al colegio, se le ocurrió explicarnos un poquito de forma distinta la historia. Sobre todo la época medieval. Al pobre solo se le ocurrió decir, vamos a recrear una batalla medieval. Estamos hablando de una clase de 40 chicos de quinto de EGB, y dijeron, vosotros sois ese bando, vosotros sois ese otro bando. Nos hicimos durante unos cuantos meses con los tambores de jabón de lavadora para hacernos las armaduras, los cascos, las espadas, las mazas, metiendo en teoría papeles para darles vueltas con papel. Alguno metió piedras, pero bueno, éramos chavales. Y decir, bueno, esto es todo lo que era la época medieval. O sea, aprendimos lo que era la época medieval, las justas medievales, toda la cultura medieval, y por supuesto luego nos dimos de hostias en el colegio. O sea, al pobrecillo, no recuerdo muy bien si el año siguiente estuvo el pobre dando clase. Pero lo que nunca se nos olvidará a ninguno de los que estábamos allí es cada vez que vemos alguna película de estas de Edad Media, nos acordamos perfectamente e incluso nos mandamos, tío, mira, como nosotros en el colegio. Entonces,
¿Eso se puede considerar innovación docente? Desde luego que no se nos ha olvidado nunca cómo son las armas, cómo era, que hicimos hasta, había unos compañeros que se pusieron de caballo y nos subíamos encima de ellos y íbamos a caballo a pegarlos. O sea, fue algo dantesco, pero nos lo pasamos como enanos, aprendimos historia medieval y bueno, no sé, es algo completamente rompedor. Nunca mejor dicho lo de rompedor en este caso. Bueno, si aprendisteis, como han comentado antes, ese es el fin de todo, ¿no? El fin justifica los medios, en este caso. En este caso. Vale, ¿esto es lo que habéis escrito vosotros? No sé si habéis usado antes Mentimeter, pero las palabras que están en más grandes son las que más habéis repetido y las más pequeñas pues las que menos. Podemos encontrar en medio pues que está la mejora, aprendizaje, creatividad, ilusión, motivación. Y ahora os queremos plantear otro reto, que es quién se atreve a hacer una frase que resuma innovación educativa con metiendo la mayor parte de las palabras. Por lo menos 5. ¿Quién se atreve? Eso, si no, le pasamos, ¿eh? Ya que le toque. Venga. Hola, ¿y cuántas letras se pueden utilizar? De esas, quiero decir. Eso, palabras. Mínimo... Hay tantas... No, ya. Bueno, pues venga, me atrevo. Atreverse con la transformación y la creatividad mejora la motivación en el aprendizaje. Bueno, no utiliza mucho. A ver, la innovación mejora el aprendizaje, la creatividad y nos motiva y nos ayuda a aprender. Pues la creatividad que necesitamos para la innovación nos va a llevar a motivar a los alumnos con mucho trabajo. ¿Te tocó? Compartir con ilusión mejora la participación. Voy a por alguna pequeña por ahí. Es que no veo. No, en el esfuerzo docente ya está pisado. En el aprendizaje activo. Por ahí. Lo he puesto bien fácil. A ver. Es que ya han dicho muchas muy interesantes. Bueno, la innovación docente yo creo que nos ayuda a aprender para desempeñarnos mejor en el futuro y que ese aprendizaje sea continuo, con trabajo, por supuesto. Dicho. Así me gusta. Crea, mejora y aprende. Innova, verás cómo mola. Es que desde aquí se ve más difícil, pero bueno, voy a intentar. Conseguir volver a ilusionarnos con una docencia creativa desde un trabajo colaborativo para realmente estar motivados hacia el aprendizaje. Te toca la última frase, ¿eh? Va a ser un poquito más larga porque yo creo
Yo creo que ya se ha conseguido el máximo de palabras y de frases interesantes y bien construidas. Yo quería terminar esta mesa redonda felicitando a esta gente estupenda que nos ha hecho pues, conocer algunas claves de lo que llamamos la innovación, ¿no? Yo estaba apuntando cosas, como por ejemplo, bueno, ellos entienden que la participación del alumno es fundamental, pero es que cuando ellos participan también les parece muy positivo y eso es una cosa importantísima, ¿no? Nos han hablado también de una cosa que puede sorprender, la innovación más allá de la digitalización, que también es posible, es decir, se puede innovar de muchas formas, incluso con el tambor del jabón lagarto, ¿no? Pues también se innova de esa manera. Nos han hablado de sus proyectos maravillosos de aprendizaje y servicio, nos han hecho una crítica, pero una crítica constructiva, y nos han hecho preguntas que nos han hecho también, nos ha removido cosas por dentro, ¿no? Y hemos dicho, pues también tienen muchísima razón, porque nos han hablado en el fondo de las buenas prácticas de innovación docente, ¿no? Y también una crítica velada, también hay cosas negativas, ¿no? Como eso de pasarlo bien y no aprender, que estamos ahí en ese filo, ¿no? Estamos buscando siempre cuál es el equilibrio para aprender disfrutando, ¿no? Que ya lo decían los antiguos, es que sabían mucho estos antiguos. Y lograr una educación eficaz y eficiente, que efectivamente también hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y es fundamental. Y por supuesto, no vamos a volver a utilizar el Kahoot, lo juro. Se acabó el Kahoot ya en mi vida, desterrado, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros.